Bienvenidos una vez más a Radio Seaflower, la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. El desarrollo de la información y las noticias a través de Radio Seaflower, que en el día de hoy hemos querido abarcar el tema de las obras que se ejecutan en la isla de San Andrés, el tiempo de duración de las obras, la extensión en el tiempo que puede perjudicar a estos comercios o a estos locales comerciales que están sobre las vías u obras que se ejecutan en la isla, y qué herramientas legales existen para que estas obras, que si bien son beneficiosos para la isla, no se tomen tanto tiempo en su ejecución y no perjudiquen los comercios que abarcan este tipo de obras. Precisamente estamos con el consultor en directo a esta hora, en vivo desde Bogotá, el doctor Juan José Santa Cruz. Él es abogado constitucionalista, experto en urbanismo, y ha sido calificado como uno de los juristas más destacados del país, especializado en acciones de grupo, sobre todo en materia de obras en el país. Tenemos la información de que hay un fallo o una admisión por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca sobre unas obras de peatonalización de la carrera séptima en Bogotá, y se instauró una demanda contra el IDU precisamente porque esta peatonalización perjudicó a gran parte de los comercios en Bogotá, y esto fue durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, fue alcalde de Bogotá. Ya sin más preámbulos y ya ubicándonos en contexto, saludamos a esta hora al doctor Juan José Santa Cruz. Juan José, muchas gracias, bienvenido a Radio Seaflower. Daniel, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, cuéntenos, en este momento, ¿cómo usted ha venido desarrollando ese trabajo de asesoría legal en acciones de grupo, sobre todo cuando se ejecutan obras que pueden tener un impacto negativo sobre el desarrollo comercial o el desarrollo laboral en general de estas zonas que han sido intervenidas con obras de desarrollo? Sí, digamos que todo comienza con un estudio jurídico de la situación, y para el caso concreto de lo que hablábamos de la carrera séptima, que es lo más emblemático que hay en la ciudad de Bogotá, pues los comerciantes, que eran 1.049 comerciantes y 152.000 personas afectadas por el retraso de casi 8 años en las obras que iniciaron con el gobierno del alcalde Petro. Con ese tema se inició radicando una acción popular que lo que busca es proteger los derechos e intereses colectivos, y en ese orden de ideas, con esa radicación, se logró la terminación de la obra que estaba tirada durante 8 años ahí. ¿Listo? Entonces, por una parte, la acción popular lo que busca es proteger ese interés de la sociedad y de la comunidad, de que todo salga bien, de que la plata no se pierda y que las obras se terminen como se habían planeado. Por otra parte, entonces ya está la acción de grupo, que era lo que ahorita estábamos escuchando, y es una acción indemnizatoria por los perjuicios que las personas y los comerciantes sufren en razón a la demora de las obras o a la mala planeación de las obras. Entonces, esa, digamos, que es la noticia que vemos en otro medio de comunicación publicada. Y esa demanda de 152.000 personas y de 1.049 comerciantes en Bogotá fue por el orden de 1.1 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, eso para que la comunidad entienda y diferencie que las acciones colectivas son dos: una acción de grupo, una acción popular, y la popular busca que las cosas salgan bien y el patrimonio de los ciudadanos y los impuestos se cuiden bien, y la acción de grupo, que es la indemnizatoria. Es así más o menos como funciona, y esa es como la recomendación para la población de San Andrés: explorar estas vías para que nos anticipemos a los daños, probablemente no ocurran, y que las obras a cargo de la administración y de contratistas se cumplan. Claro, en San Andrés hemos visto, Juan José, que
se han venido ejecutando obras de vías, sobre todo en el sector del norte de la isla. Primero se ejecuta la parte de la vía, pero se les olvida meter el alcantarillado o meter las acometidas, vuelven y rompen, vuelven y hacen la obra, y eso se demora una cantidad de tiempo impresionante. No hay, digamos, una sinergia o un trabajo mancomunado entre las empresas de servicios públicos, entre la firma contratista que hace la obra, y eso lleva a que muchos negocios, muchas empresas, sobre todo de la hotelería y el comercio en San Andrés, se vean perjudicados. ¿De qué manera se puede lograr, o qué herramientas jurídicas hay para que por parte de los responsables de ejecutar estas obras se puedan ejecutar a tiempo, con la mera advertencia de que obviamente deberán pagar una indemnización monetaria a todos esos empresarios que están perdiendo dinero porque sus horas, o que estas horas no se ejecutan en el tiempo estipulado? De acuerdo, todo inicia, digamos que la alcaldía, en pasos sencillos, la alcaldía tiene un requerimiento que es hacer una vía X, contrata a un señor X para hacerla, y ellos incumplen el principio de planeación contractual. Eso es lo más usual, 95% de los casos pasa eso. Por eso es que después, cuando entregan, se les olvidó el acueducto, se les olvidó el andén. Entonces, ¿qué sucede? Que la comunidad debe estar muy atenta a radicar derechos de petición, o a través del SECOP obtener esas documentaciones de los contratos, para prever en primera medida si el contrato está bien hecho, está mal hecho. Y yo sé que esas son cosas técnicas, pero digamos que en el común de la gente algo se conoce para saber si la cosa va bien o va mal. Sin embargo, después de esto es prudente, no es obligatorio, pero es muy prudente, en Bogotá se hizo así, que la Procuraduría del distrito, la Contraloría del distrito y la Personería reciban comunicaciones con el fin de que, con sus expertos en la materia técnica de lo que se les está pidiendo, es decir, de las obras, conceptúen si el contrato que planeó la alcaldía con el contratista está bien hecho y va a cumplir los fines para los que se lo requiere. En ese orden de ideas, esas tres entidades van a emitir un concepto, pues cada una un concepto diciendo: a la alcaldía le faltó esto, al contratista le faltó esto, al ingeniero que hizo los planos le faltó esto. En ese orden de ideas, ya la comunidad puede conocer de forma previa a ocurrir el desastre qué está pasando con el contrato y qué va a pasar con las obras. Claro. Hay una pregunta sobre el tema de la conveniencia de las obras. Por ejemplo, se dice que se va a hacer un trabajo de peatonalización, pero obviamente que antes de ejecutar esta obra se debe hacer un proceso de consulta previa con los comerciantes, o una información hacia los involucrados, o a los involucrados, o a los que vaya a impactar este tipo de obras en ciertas zonas, en el caso específico de Bogotá. ¿Es posible que dentro de ese proceso de consulta previa se pueda reversar, o prácticamente decir: esto no le sirve de nada a la ciudad, esto no le sirve de nada al sector, esto le está causando, o esto le va a causar un impacto negativo al área de influencia de este tipo de obras, Juan José? Digamos que todo eso viene dado para el caso de todos los municipios, para el en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, ahí debe haber una parte que en Bogotá se llama el Plan Maestro de Movilidad. Probablemente se llame así en San Andrés, o se llama de otra forma. Eso determina las necesidades de la ciudad en el tema de construcción de vías, tanto para peatones como para vehículos, ¿sí? Una vez se analice eso, entonces se debe determinar cuáles están priorizadas, es decir, la más importante es la carrera X, la calle Y, la Alameda W, ¿listo? Eso en orden de determinar si las obras son convenientes o no convenientes. Es decir, no es capricho del gobernante de turno hacer lo que él quiere, sino que ellos deben ejecutar planes de ordenamiento territorial que por lo general vienen dados desde el año 2000.
y tuvieron variaciones en el 2012. En otros casos no las han tenido. Entonces, lo importante es que la comunidad lea el plan de ordenamiento territorial y le exponga a su gobernante en una audiencia pública, si se quiere, las razones de por qué ellos consideran que es conveniente o no es conveniente. Entonces ahí se descubrirá si el gobernante de turno está haciendo obras que no son prioritarias u obras que no están en el plan de ordenamiento territorial. Claro. Hablemos un poco, Juan José, acerca de el tema de la ejecución de obras y la consulta previa. Es decir, conversar con las personas de los sectores para saber o para que ellos sepan que se va a ejecutar la obra y por cuánto tiempo. En el caso puntual de la isla San Andrés, pues hubo una emergencia con relación al tema de rebosamiento de aguas residuales y pues que obligó a llevar a cabo este tipo de obras. Obviamente que esto va a tener un impacto sobre el desarrollo económico de esa zona de la avenida Colón. Mi pregunta es la siguiente, doctor Juan José, y es con relación a si la obra demora más del tiempo estipulado y hay un impacto negativo en la economía de estos establecimientos hoteleros y comerciales. ¿Qué mecanismos existen? ¿Qué se puede hacer en este tema o sobre este tema? Hay básicamente dos mecanismos. La primera, una reparación directa por una falla, digamos que en derecho de responsabilidad se llama, el título de imputación se llama falla del servicio. Y entonces cada uno de los comerciantes tiene que luchar con su abogado una causa individual y a cada uno le irá, pues dependiendo cómo exponga su causa, bien o mal. La otra es la que nosotros ejercemos, que es la acción de grupo, que es una acción colectiva, que necesita más de 20 personas afectadas. Entonces, por eso les comentaba que en Bogotá eran 1.049 comerciantes y 152.000 personas. En ese orden de ideas, una acción colectiva es de carácter constitucional, es decir, tiene una relevancia especial en un juzgado frente a las acciones de carácter legal como la de reparación directa que ya les comentaba. ¿Eso qué quiere decir? Que entre muchas comillas, porque ustedes saben que la justicia es demorada, esta acción es más rápida que las otras, ¿sí? Entonces no se va a demorar 10, 12, 15 años en teoría. Esta acción puede salir en 4 a 5 años. Y esa acción reúne la causa común del daño y es posible entonces desde cada comercio decir que el comercio 1 fue afectado en 3.000 millones, que el comercio 2 fue afectado en 4.000 y que el comercio 3 fue afectado en 7.000. Pero es pues en nuestra forma de verlo mucho más eficiente y hacerlo de esa forma, la acción de grupo. Claro. ¿Quién paga los daños por estos retrasos en las obras? ¿Lo paga el Estado, el contratista de las obras, una entidad específica? ¿Quién debe responder en caso de que una demanda sea no solo admitida, sino fallada a favor de los accionantes en este caso? Importantísimo que se pida la solidaridad de todos los intervinientes en el aspecto contractual. En ese orden de ideas, quienes terminarían pagando son todos los condenados, pero lo importante de eso es que por lo general el contratista no tiene 1 billón de pesos para responder por las afectaciones del comercio y de las personas, pero las alcaldías, las gobernaciones, las entidades de orden gubernamental sí tienen el dinero para responder por esos daños. Entonces es importante que desde el inicio se considere demandar a todos los intervinientes y se solicite al juez la solidaridad para que en caso de que la sentencia sea favorable, pues cualquiera de ellos deba pagar la totalidad de la sentencia. Claro. Esto solo funciona, Juan José, con el tema de los comerciantes, o por ejemplo en caso de zonas residenciales, y hago la anotación puntual. Resulta que con la Agencia Nacional de Seguridad Vial se instalaron unos volardos y estoperoles dentro de un plan de seguridad vial para la isla de San Andrés, pero se detectaron unos puntos críticos que al final no eran puntos críticos y causaban estorbo. Finalmente
tuvo que llegar a la gobernación y hacer todo un trabajo para remover estos estoperoles y estos volardos para que la circulación pudiera garantizarse aquí en la isla de San Andrés. En este tipo de casos de acciones de grupo, ¿solo funcionan para comercios o también para zonas residenciales? Las acciones de grupo, dado que son de carácter constitucional, es decir, sí están en una ley, pero nacieron desde la Constitución. Eso es lo importante de entender estas acciones. No nacieron en una ley por allá, sino que vienen desde el 91 plasmadas en los artículos de la Constitución. Funcionan para cualquier cosa. Solo como una infidencia le comento que nosotros tenemos acciones de grupo por temas de hacinamiento carcelario, por temas comerciales privados contra empresas en Estados Unidos, que nada tienen que ver con los planes de ordenamiento territorial. En ese orden de ideas, la conclusión es: las acciones colectivas, que se dividen en acciones de grupo y acciones populares, sirven para cualquier efecto que la comunidad necesite debatir ante el Estado, cualquiera. Claro. Hablando de emergencias manifiestas o de urgencias manifiestas, que fueron una de las causas para que estas obras que se están ejecutando, que se van a ejecutar en San Andrés del Alcantarillado, pues se pudieran ejecutar. Estas urgencias manifiestas también también podrían incluir el que la obra se deba ejecutar en el tiempo estipulado para evitar daños y perjuicios a la comunidad, so pena de ganarse una sanción o una demanda precisamente por incumplimiento y afectación a la economía de la zona de injerencia de las obras. Es que hay que entender que la urgencia manifiesta es, digamos, que una forma legal de no recurrir al trámite lento que trae la ley 80, que es la ley de contratación estatal, en donde nos indican que debe haber una oferta, una aceptación. Entonces se vuelve un tema de 10 meses contratar a alguien. La urgencia manifiesta lo único que hace es que un gobernante pueda decir: hay una emergencia, necesito contratar ya a la primera persona más idónea que aparezca para ejecutar la labor que conjure los daños de lo que está sucediendo. Entonces, en ese orden de ideas, no es posible decir que, declarada una urgencia manifiesta, el contratista no deba cumplir con los términos a los que se comprometió, o que el Estado, en este caso pues San Andrés, no deba requerir al contratista y hacer todo lo que esté en sus manos para que la obra se cumpla tal y como se planeó en los tiempos que se especificaron al inicio. Claro que sí. Ya para ir finalizando esta entrevista, Juan José Santa Cruz, quien es abogado constitucionalista, experto en urbanismo, y que nos está hablando aquí sobre el tema de las obras que se ejecutan en distintas ciudades del país, en el caso específico San Andrés. Obras que se ejecutan, se demoran demasiado y terminan perjudicando económicamente a los comercios que están donde está impactado ese tipo de obras. En este caso, de las obras de alcantarillado sanitario de la isla de San Andrés. Don Juan José, hablemos un poco, o hablemos ya para ir cerrando esta entrevista, acerca de la forma en que los diferentes accionantes deben presentar este tipo de demandas o este tipo de acciones ante ustedes, que son expertos en hacer este tipo de demandas o hacer este tipo de acciones ante los estados judiciales, precisamente por ese tipo de obras. Sí, digamos que lo que les comentaba al inicio, que es las peticiones para conocer los términos del SECOP, los pueden hacer desde los computadores de cada uno, eso no tiene misterio. Las peticiones a la Contraloría, Procuraduría y Personería pueden hacerlos las personas sin necesidad de abogado. La acción popular, que es la que les comentaba en resumen, busca que todo el patrimonio del Estado y las obras salgan bien, en resumen, la pueden hacer sin abogado. La acción de grupo, que es la indemnizatoria, deben hacerla a través de abogado. Entonces es totalmente necesario que cuenten con una asesoría jurídica, sobre todo en la última, que es la de grupo, para interponer la acción y pues de todos modos buscar un resultado lo mejor posible. Entonces
pues es como más o menos eso. Es importante que la comunidad entienda que deben articular un grupo de personas que tengan conocimientos interdisciplinarios para que, si no quieren contar con abogado, por lo menos tengan un nivel de acierto en las peticiones que hacen ante la Procuraduría, la Contraloría y la Personería, pues un porcentaje alto de éxito. Lo importante es documentarse bien, estar rodeado de expertos y pues no, eso es como la respuesta a su pregunta. Claro que sí. También tenemos otra pregunta acerca de este tipo de trabajos que ustedes han venido haciendo. ¿Cuántas demandas han venido o cuántas acciones de grupo han venido entablando ustedes y cuál ha sido el nivel de éxito que han tenido no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades del país donde ustedes han venido trabajando? Nosotros empezamos en 2022 a hacer este tipo de acciones. Abrimos una nueva línea, digamos, de asesoría en la firma, y desde el 2022 acá han proferido un fallo que fue el de Bogotá, que fue favorable, y tenemos 6 en curso. Hay una que es la que ustedes pueden ver en el medio de comunicación sobre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que les comentaba que es de 1.1 billones de pesos, en el cual vamos con un porcentaje de éxito de casi el 90%. Entonces, por eso les comentaba que es muy importante documentarse bien y estar rodeado de gente que en serio sepa cómo son las cosas. Claro que sí. ¿En otras ciudades del país han tenido éxito también con relación a este tipo de acciones de grupo? No hemos explorado particularmente la erradicación de acciones de grupo sobre temas urbanísticos en otras ciudades, pero sobre el tema de hacinamiento carcelario tenemos demandas en 24 municipios del país. Entonces, por eso les decía al principio que las acciones no son restrictivamente para los temas urbanísticos, sino para cualquier cosa. Tenemos una demanda en Soacha también de 30.000 personas, que sí es de temas urbanísticos. Esa se está interponiendo el próximo mes, básicamente. Entonces, esa es como la claridad. Claro que sí. Doctor Juan José Santa Cruz, con el que ya entramos en confianza, pero que nos ha ilustrado de manera muy detallada y completa sobre el tema de las acciones de grupo, sobre todo cuando hay demoras o se retrasan obras de impacto social o de impacto socioeconómico, y pues la forma de cómo compensar o cómo indemnizar a estos negocios que van a verse perjudicados. En el caso puntual de la isla de San Andrés, la hotelería, el comercio, ahora con estas obras de alcantarillado pluvial o de alcantarillado sanitario en San Andrés. Él es abogado constitucionalista, experto en urbanismo y uno de los mejores juristas del país, especializado en acciones de grupo. Juan José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Cifra. Estimado Daniel, un saludo, gracias.